Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Cuántos estudiaron? ¿Cuántos leyeron? ¿Están listos? ¿Listos, listos? Muy bien. Entonces estamos aquí en estos dos capítulos, continuando con esta carta la primera carta de Tesalonicenses. Y bueno, como vamos ahí en nuestro pasaje, comienza con las palabras en el capítulo 3, por lo cual. Cada vez que comience a leer la Biblia usted, o con esa palabra que lea por lo cual, debemos preguntar qué significa esa palabra por lo cual. En este caso vamos a tener que volver al capítulo anterior y veamos de qué está hablando. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 17 al 20. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, dice. Entonces aquí viene y dice por lo cual, y sigue con el pensamiento de lo que está hablando aquí, con ese deseo de ir a ver a esos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Entonces recuerda que Pablo, Silvano y Timoteo eran misioneros que fundaron esa pequeña iglesia en Tesalónica, pero se vieron obligados a abandonar la ciudad porque la gente no quería escuchar las buenas nuevas de Jesús y los expulsaron prácticamente de ahí, ¿no? Y ahí podemos observar en esas palabras que él escribe cuánto los extrañaba y deseaba nuevamente poder seguir estando con ellos. Entonces podemos ver como punto número 1 que hay una preocupación de Pablo por su fidelidad de ellos hacia el Evangelio. Y eso habla del versículo 1 al 10 del capítulo 3. Y yo creo que como cualquier padre de familia bien sabe, ¿verdad? Si no tienen contacto con sus hijos y no ha hablado con ellos por un tiempo, sin lugar a dudas se va a preocupar, ¿verdad? Si no está seguro de dónde o cómo le va a un amigo, tal vez, o a un compañero, uno puede venir a preocuparse también. Y esta es la situación entonces de Pablo aquí. Después de fundar la iglesia de Tesalónica, la cual era una iglesia prácticamente bebé, por así decirlo, Pablo fue expulsado de esa ciudad. Él sabía que la iglesia que amaba sufría persecución, pero no estaba seguro de cómo estaban manejando la situación ellos, los nuevos creyentes. Entonces, debido a su afecto por los creyentes de Tesalónica, Pablo estaba preocupado, angustiado en cierta manera, y anhelaba saber cómo les iba a sus hijos espirituales. La angustia que le causó esta separación se veía agravada por la presencia de los murmuradores que vinieron ahí contra ellos. Prácticamente Pablo estuvo ahí por 3 sábados, dice. Prácticamente fueron 3 semanas. Y en esas 3 semanas él pudo compartir el evangelio. Y muchos de ellos se convirtieron. Gentiles, por supuesto, y algunos judíos. Pero dentro de esos judíos habían unos que estaban celosos. Eran judíos religiosos que fueron a inventar y murmurar contra ellos. Y es por ahí entonces que fueron entonces echados prácticamente de la ciudad. Ellos tuvieron que salir de noche y se fueron de ahí para Atenas. Entonces Pablo sabía que estaban ocupados tal vez criticándolo porque él no había regresado. Sus motivos, su conducta, la partida repentina tal vez y el hecho que Pablo no había regresado fueron sin lugar a dudas objetos de chismes y cosas que empezaron a hablar de él. Entonces esa es la razón por la cual Pablo se encontraba inquieto por esos creyentes en Tesalónica. Ahora vean ahí en el versículo 1 al 5, ¿qué es lo que dice? Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas,
Y enviamos ¿a quién enviaron ellos? A Timoteo, dice, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces aquí vemos de los versículos 1 al 5 la misión de Timoteo. Dice que cuando ya no pudo soportar más, Pablo se quedó solo en Atenas. Le dice en el versículo 1, dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. Pablo menciona a la ciudad de Atenas. Esta era una ciudad de la provincia romana de Acaya, lo que actualmente es Grecia. Y Pablo visitó Atenas durante su segundo viaje misionero, de acuerdo a Hechos 17. Entonces Pablo viene y dice que envió a Timoteo. Ahora bien, ¿quién era Timoteo? ¿Sabe alguno de ustedes quién era Timoteo? Si alguien desea participar, levante su mano por favor para que el hermano traiga el micrófono. ¿Quién era Timoteo? Ahí da unos rasgos en el versículo 2. ¿Quién era? ¿Qué dice ahí en el versículo 2? Sí, dice ahí que era un hermano de la fe. ¿Qué más dice? Servidor de Dios, dice, y colaborador nuestro en el Evangelio. Entonces eran unos rasgos importantes que él tenía, ¿verdad? Era un creyente, un hermano de la fe de Pablo, de Silas. Pero sobre todo era un servidor de Dios, dice, que estaba colaborando con Pablo en el Evangelio de Cristo, en la expansión del mensaje del Evangelio. Pero también encontramos otros datos acerca de él en las epístolas que llevan su nombre. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:12 dice que era un joven. Y de acuerdo a algunos expertos, creen que él tal vez tenía unos 20 años, probablemente. Luego en 1 Timoteo 5:23, habla ahí, dice que tenía problemas de salud, él tenía problemas de estómago crónicos quizás. Luego en 2 Timoteo 1:5 nos dice que hubieron unas personas que influenciaron mucho en él desde pequeño. ¿Sí recuerdan quiénes fueron esas personas que influenciaron sobre su vida desde temprana edad? Su abuela y su madre, dice, eran creyentes y ellas le enseñaron, se encargaron de educarlo en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque todavía no estaba en el Nuevo Testamento, pero ellas se encargaron de su educación espiritual. Y es por eso que él, a tan joven edad, él estaba firme en lo que creía. Luego, en 2 Timoteo 3:15, ahí dice que había sido creyente desde niño. Entonces, este era un hombre joven, bastante joven. Solamente puedo imaginar ahorita a algunos de los jóvenes aquí que pudieran tener esa posición como Timoteo, de ser alguien, un líder en la iglesia, un hermano de la fe, un servidor de Dios, un colaborador de los demás hermanos en la fe, yendo a compartir el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Será que nuestra juventud tiene ese anhelo y ese deseo como este joven nos demuestra aquí? Pero, ¿cómo han crecido nuestros jóvenes? ¿Será que han sido influenciados por sus padres para ser educados en su vida espiritual? Eso es importantísimo. Porque vean, a tan temprana edad este hombre, este joven adulto, estaba dando un gran ejemplo para todos aquellos que a veces dudan en la fe. Aquellos que están titubeando o están ahí
en la cuerda floja, por así decirlo. Pero el Señor entonces exhorta también a los hermanos jóvenes, a ustedes jóvenes, a que vean a este hombre, a este joven Timoteo, que influenció en gran manera y que fue un colaborador grande al lado de Pablo. Y que sin lugar a dudas, por supuesto, él aprendió mucho de Pablo también. Pero fue de gran ejemplo también a Pablo, porque fue alguien que decidió estar ahí por él en sus momentos difíciles. Y eso es algo que creo que es de admirar, ¿no? A tan corta edad, estar ahí al frente de una misión, de ir y exhortar a aquellos que estaban recién convertidos, no sabiendo qué le iba a esperar al llegar a esa ciudad de donde habían sido expulsados. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual Pablo envió a Timoteo? Porque sí leyeron, ¿verdad, hermanos? Ok. ¿Pueden pasar el micrófono, hermano, por favor, para que lo escuchen? ¿Cuál fue el motivo por el cual Pablo envió a Timoteo? Para confirmar la iglesia y luego exhortarlos, confirmarlos en la fe. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué más ven ahí en el versículo 2 y 3? Hay 3 razones por las cuales Pablo envió a Timoteo. Y una de ellas ya acaba de mencionar el hermano Daniel. Afirmar a los nuevos creyentes y exhortarlos o animarlos en la fe. Versículo 2. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahora bien, 2. Timoteo fue enviado para que no se dejaran vencer esos hermanos por las aflicciones que estaban pasando. Versículo 3a dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Esa es la otra razón por la cual Pablo envió a Timoteo, para animarlos a que no se dejaran vencer por las aflicciones y situaciones difíciles que estaban enfrentando, siendo que apenas no tenían mucho tiempo de haber recibido al Señor, el Evangelio. Y 3, otra razón por la cual fue enviado a Timoteo, versículo 5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié ¿para qué? Para informarme de vuestra fe, dice, para saber de su fe, de la fe de ellos, de cómo se encontraban en Tesalónica. Entonces Pablo primeramente envió a Timoteo para afirmarlos y animarlos en la fe, ¿verdad? Ahí dice, confirmaros y exhortaos, versículo 2. Confirmaros viene de la palabra griega esterizo y significa tener una fe firme o una actitud firme. Pablo envió a Timoteo para ayudar a los tesalonicenses a mantenerse firmes en la fe en medio de los sufrimientos y aflicciones que estaban pasando. El ser afirmado y confirmado en la fe y ser exhortado o animado es algo necesario entonces, especialmente para los que están empezando, los que aún son bebés espirituales, por así decirlo. Y ese era el caso de los hombres de esta iglesia de Tesalónica. Ellos apenas habían empezado en los caminos de Dios. Además eran gentiles, algunos de ellos. Por ese motivo entonces es que Pablo se siente inquieto en cuanto a esos hombres recién convertidos. Él quiere entonces asegurarse que estén firmes y los quiere fortalecer en su fe. Y es por esa razón que envía a Timoteo. Y lo primero que debe uno hacer es que debe establecerse bien en la fe, ¿verdad? Confirmarse, reafirmarse. Y vean, hermanos, que tenemos que tener presente que el verdadero estímulo solo puede llegar cuando estamos establecidos en la dirección correcta. De lo contrario, solo pudiéramos ser animados a seguir por el camino equivocado. Y eso era lo que Pablo estaba en su mente, en su angustia, no angustia, pero en su preocupación por esos nuevos creyentes. No querían que se desviaran
por un camino equivocado. Así que, ¿qué temía Pablo que pudiera haber quebrantado la fe de los creyentes de Tesalónica, hermanos? ¿Qué temía Pablo que pudiera haber quebrantado la fe de ellos? Exacto, versículo 3. Sus tribulaciones y sus aflicciones. Ese es otro motivo por el cual envió a Timoteo, para que no se dejaran vencer por sus aflicciones. Ahí lo dice el versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Y luego dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Vean que los creyentes de Tesalónica estaban siendo perseguidos, ya que habían venido a creer por fe en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y prácticamente unos judíos religiosos se encelaron por el mensaje que estaban compartiendo aquí Pablo y Timoteo a esta gente en este lugar. Y ellos se levantaron, ¿verdad?, contra ellos. Hicieron un alboroto para oponerse y tratar de capturar a Pablo y Silas. Y eso se lee en el capítulo 17 de Hechos. Así que Pablo y Silas fueron enviados secretamente fuera de la ciudad, nos dice en ese capítulo 17 de Hechos. Por tal motivo entonces extrañaban y estaban preocupados por esos creyentes, ya que ellos solamente pudieron estar ahí, de acuerdo a lo que dice ahí en Hechos 17, 3 semanas, y querían saber cómo estaban. Entonces Pablo menciona algo que se debe tener siempre en mente. Las tribulaciones era algo para lo cual ellos habían sido marcados prácticamente, porque eso es parte de lo que tenían que pasar por causa del Evangelio. Ahí lo dice en el versículo 3b, dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Tal y como Pablo les había dicho antes. Pablo se los había indicado cuando les compartió el Evangelio. Versículo 4 dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar, ¿qué? Tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, dice. Pablo les advirtió. Pablo les dejó saber que al conocer y recibir ese mensaje del Evangelio, se iba a levantar tribulación contra ellos. Y esto es algo que también tenemos que nosotros decirle a aquellos a los cuales compartimos, a aquellos que reciben el Evangelio, afirmarlos en la fe y decirles que esto trae consecuencias, porque el enemigo no está feliz. Cuando un pecador se arrepiente y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, las huestes celestiales se levantan contra ese nuevo cristiano para hacerlo desviarse del camino, para hacerlo que caiga y se aparte de la fe en Cristo Jesús. Y entonces van a venir tribulaciones, van a haber situaciones difíciles en las cuales van a tener que enfrentar esos nuevos creyentes. Pero nuestro trabajo y nuestro deber como creyentes, como aquellos que estamos allá compartiendo el Evangelio, es de exhortarles, ayudarles, animándoles, dándole palabra a esas personas, a los nuevos creyentes, para que sigan firmes y que no se aparten de la fe. Porque eso es lo que Pablo estaba haciendo aquí. Eso es lo que él hizo. Porque él sabía que su responsabilidad era ver por esos nuevos creyentes, esas nuevas criaturas espirituales. Y así pudieran estar entonces firmes en su caminar y no desviarse. Entonces Pablo viene y recuerda a los nuevos creyentes que la persecución no es una señal de la ira de Dios también. Más bien, la fe y el sufrimiento son parte de la vida cristiana, ¿verdad? Puesto que el Mesías, los profetas y los apóstoles sufrieron persecución también. Ahí tenemos ejemplo de ello. Entonces, los tesalonicenses no deberían de desanimarse por estar pasando una experiencia como esa. Pablo ya se los había advertido. Pero Pablo también quería que supieran que su tiempo de sufrimiento, ese tiempo de sufrimiento presente, estaba bajo el control de Dios, por supuesto. Porque Él es el que tiene control de todo, ¿verdad? Y no los iba a abandonar, por supuesto.
Exacto. Ahora bien, las angustias que estaban enfrentando eran aflicciones a las que estaban destinados. Porque ahí dice, sabéis que para esto estamos puestos. Nosotros debemos de comprender que como parte de la vida cristiana normal, los creyentes tenemos una cita con la aflicción en nuestro andar con el Señor Jesucristo, hermanos. Y eso no solamente es los nuevos creyentes, eso es todo creyente. Sea recién convertido o que ya tenga años en el Evangelio. Las tribulaciones siempre las vamos a tener que pasar. Y hoy en día algunos creen que los cristianos no deberían sufrir aflicción y que Dios quiere enseñarnos solo por medio de su palabra y no a través de pruebas o tribulaciones. ¿Verdad? Y aunque es cierto que podríamos evitar mucho sufrimiento simplemente obedeciendo a la palabra de Dios, y Dios quiere evitarnos sufrimientos. Y muchas veces sufrimos por nuestro propio pecado. Y es ahí donde tenemos que diferenciar bien, en distinguir qué tipo de sufrimiento estoy pasando. ¿Es por causa del Evangelio? ¿Porque estoy obedeciendo? ¿Porque estoy haciendo la voluntad del Padre? ¿Porque estoy buscando al Señor constantemente? ¿O es por causa del pecado que he cometido? Entonces debemos tener presente y muy claro qué tipo de sufrimiento estamos pasando entonces. Sin embargo, el sufrimiento fue suficiente para enseñar a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús también pasó tribulación. Por lo tanto, es suficiente para enseñarnos a nosotros también de que los sufrimientos traen también algo para enseñarnos y para fortalecer nuestra fe. Entonces Dios enseña al creyente a través de las tribulaciones, a través de las situaciones difíciles, perseverancia, obediencia, cómo consolar a otros y una comunión más profunda con Jesús en medio de las pruebas, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué ejemplos podríamos decir que vendrían a hacer que un creyente se desanime o se aparte del camino del Señor? ¿Qué cosas pueden apartar a un creyente o desanimarlo del camino del Señor? Muy bien, el micrófono por favor para que escuchen. ¿Podría repetir, hermano, por favor? La palabra dice que los primeros serían los de tu casa que te rechazarían. Muy bien, en algunos casos sí pasa. Y luego tus amistades, familia, amigos. Ok, amistades. Pero por ahí empieza. Muy bien, es un ejemplo. ¿Qué otros ejemplos podríamos dar con relación a lo que podría hacer que una persona, un creyente, se aparte o se desanime y se enfríe? ¿Alguien más? Muy bien la escritura. Cuando estás recién convertido, que no tienes mucha luz de la palabra, que no estás bien cimentado todavía como nuevo creyente, puede que te vengan luchas y pruebas y te desanimes. Pero yo creo que ya creyentes como nosotros, ya de muchos años, creo que todos vamos a pasar por cosas. Y si, como usted dice, si estamos pasando y sirviendo al Señor de verdad como debemos ser, pues yo creo que el mismo Espíritu Santo nos guía y nos hace entender que todo a veces es el enemigo oponiéndose a lo que estamos haciendo o pruebas, luchas, podemos mirar y la misma palabra y el Espíritu Santo nos confirma a seguir adelante, a vencer. Y cuando no estamos bien abrazados del Señor, es allí donde renegamos o podemos desanimarnos y lo veo así, no sé. Muy bien, gracias hermano. ¿Alguien más? Hermano Jesús. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. En la parábola del sembrador, Jesús relató y describió cómo algunos se alejarían al venir la tribulación y persecución
por causa de la palabra. Entonces ahorita que estás mencionando precisamente qué es lo que podía alejar a un cristiano, alejarse de las cosas de Dios, es importante ver que aquí los tesalonicenses, al enviar Pablo a Timoteo, era para reforzarlos en su fe, porque precisamente se tenían que afianzar, a pesar de que era una iglesia que era un ejemplo, ¿verdad? Pero aquí la tribulación no es por causa del pecado, como bien lo mencionaste, ni por causa de la rebeldía, sino por causa de que, por su lealtad al evangelio, hermano. Entonces, la pregunta que haces, ¿qué causas podrían ser? Pensamos siempre en lo malo, pero el asunto aquí que no es lo malo, es lo bueno. Las tribulaciones y las aflicciones están viniendo por tu lealtad al evangelio, por tu lealtad a Jesucristo, por la lealtad a la palabra. Y ya Jesucristo le había dicho precisamente en la parábola del sembrador, que en este mundo íbamos a tener aflicción, íbamos a ser perseguidos por la palabra. Y entonces eso realmente, como discípulo de Jesús, dijiste también, hay que estar preparados, porque no necesariamente va a ser el pecado en nuestra vida, sino por la lealtad a Jesucristo también va a venir la tribulación, y es el caso precisamente de la iglesia de Tesalónica. Sí, amén. Muy bien, exacto. Refiriéndose precisamente a este pasaje, eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Con ellos, pero ellos, creo que más adelante podremos ver que en realidad ellos no se desanimaron, siendo que eran recién convertidos. Pero sí es importante saber eso, ¿verdad? Y entender de que muchas veces la persecución, o en este caso la persecución de ellos, la aflicción, la tribulación, viene por la obediencia al evangelio, por seguir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y como dijo el hermano Jesús bien, también dijo, muchas veces nos enfocamos en lo malo, en las cosas que vienen a pasar, pero no es por algo malo que estemos haciendo, sino en este caso algo bueno que ellos están haciendo. Pero nuevamente tenemos que ver que esas tribulaciones y esas aflicciones hacen que entonces los creyentes se fortalezcan en la fe. Pero también es importante ver lo que Pablo estaba haciendo y lo que realizó. Que envió a alguien para ir a reafirmarlos, para ir a exhortarlos, para ir a ayudarles a afirmar su fe. Y especialmente porque eran recién convertidos, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante que nosotros también tenemos que tomar en cuenta. Al nosotros compartir el evangelio a alguien y se convierte al Señor Jesucristo, lo recibe, entonces tenemos que estar pendiente de ese bebé espiritual, ¿verdad? Si es posible llamarle, posible visitarle, exhortarle y darle palabra, ¿verdad? Para que vea qué es lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona, si sigue adelante. Y es a través de la palabra de Dios, por supuesto, ¿verdad? Entonces, otras personas creen que la aflicción significa que Dios está enojado con el creyente. Porque muchas veces, lamentablemente, algunas personas piensan eso. Pero la verdad es que la aflicción significa que Dios nos ama. Y nos ama lo suficiente como para darnos lo mejor cuando nosotros solo deseamos lo fácil. Ahora, dígame, ¿cuál es el símbolo del cristianismo? Aparte del símbolo de un pez. El símbolo del cristianismo es la cruz, ¿verdad? ¿No es un colchón de plumas? Para que se acomode y se ponga ahí usted cómodo. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? Que tomara cada uno su cruz y que le siguiéramos. Entonces, esto es parte de nuestra fe, de nuestra relación con el Señor. Algo que todos tenemos que pasar en algún momento. Y van a haber etapas en las cuales Dios va a permitir que seamos puestos a prueba, para que nuestra fe sea afirmada, para que crezcamos más en el Señor. Entonces no debemos de desanimarnos cuando pasan esas situaciones, ¿verdad? Entonces vean, hermanos, que la aflicción es simplemente parte de seguir a Jesús. Es por esa razón que Pablo reconoció que los cristianos estamos destinados a la aflicción. Y eso no tiene vuelta de hoja, ¿verdad?
tenemos que pasar por eso. Y a pesar de que tenemos que enfrentar en algún momento angustias, aflicciones, lo importante es que siempre recordemos que Jesucristo es nuestro pronto auxilio en momentos de angustia. Porque Él es ese sumo sacerdote que intercede por nosotros en todo momento y además se compadece de nosotros porque Él mismo sufrió enormemente por nosotros y por nuestra culpa en esa cruz del Calvario. Así que nosotros contamos con ese Dios que se compadece de nosotros y nos consuela en todo momento. 2 Corintios 1, 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vea lo que dice 2 Corintios 1, 3 y 4 ahí. Y eso es precisamente lo que estaba haciendo Pablo, ¿verdad? Él estaba mostrando misericordia y estaba consolando a esos hermanos en la fe en medio de esas tribulaciones. Bien, ¿está usted desanimado por los problemas o por las situaciones difíciles que está enfrentando quizás en este momento? Y si es así, ¿qué tipo de tribulación o problema está pasando? ¿Podrá usted responderse a sí mismo que esa tribulación o situación difícil que usted está pasando o en la que se encuentra es por causa de estar siendo obediente al Evangelio? ¿O es por consecuencia de su pecado? Eso es algo que solamente nosotros podemos responder si es de que estamos pasando en una tribulación en este momento. Observe a Pablo. Él, aún en medio de sus angustias y sufrimientos, no se enfocaba en sus situaciones difíciles. Más bien se preocupaba por el bienestar de los hermanos de la fe. Él ni siquiera se preocupaba de sí mismo, estando en la cárcel, siendo que había sido azotado en algunos momentos. Más bien él estaba ahí, preocupado por los hermanos en la fe. Y vean que aquí él estaba mostrando preocupación por los recién convertidos de la iglesia de Tesalónica. ¿No creen que ese es un gran ejemplo de gran admiración? Amén. De que nosotros también debemos de venir y exhortar, aun si estamos en medio de una situación difícil, y hacer lo mismo que Pablo estaba haciendo. ¿Y sabe por qué es de que él podía hacer eso? Aún estando en situaciones de verdadera aflicción y persecución. ¿Cómo es de que él podía hacer eso? ¿Por qué? Pablo podía hacer eso porque, tal y como él dijo en Gálatas 2:20, dijo: con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces su enfoque era siempre el Señor Jesucristo. Y él dice: es porque Cristo vive en mí. Y estoy ahora yo justamente ahí juntamente con Él crucificado. Porque Él se entregó por mí. Él sufrió por mí. Por esa razón yo también estoy mostrando ese amor que Él me mostró, lo estoy mostrando a aquellos que están también en una situación difícil. A pesar de que tal vez estoy pasando por una situación yo también difícil. Eso es lo que prácticamente Pablo está diciendo aquí. Es un gran ejemplo, ¿no? Ahora Jesucristo y su Espíritu Santo era quien tenía completo y total control de su vida, por supuesto. Y es por esa razón que Pablo entonces puede hacer todo lo que él realizó. Y a través de ello entonces él glorificaba el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere también que hagamos. Que nosotros en medio de nuestras circunstancias difíciles, nosotros glorifiquemos el nombre del Señor también. Amén. Pero ahora, ¿animamos usted y yo a otros en su caminar en el Señor? ¿Ayudamos a los que andan en angustia y tribulaciones? ¿Le damos siquiera una palabra de aliento? ¿Somos misericordiosos ante la situación adversa de aquellos que están en una situación difícil?
Hermanos y hermanas, el Señor nos está aquí mostrando el ejemplo de Pablo y Timoteo en este pasaje. Para que de igual manera entonces nosotros también vayamos y hagamos lo mismo. Amén. ¿Cuántos Pablos hay aquí esta noche? ¿Cuántos Timoteos hay? ¿Cuántos van y se acercan a los que están empezando en la fe para animarlos? ¿Cuántos cuidan de sus hijos espirituales para guiarlos, para apoyarlos y dejarles ver que se preocupan por ellos? ¿Cuántos hay aquí en esta iglesia como Pablo y Timoteo? O los que están allá en línea, en internet en este momento. Los que están viendo y escuchando. También son ustedes un Pablo y un Timoteo para aquellos que están en situación difícil. Espero que sí sea eso así, hermanos. Pero otra razón por la cual Timoteo había sido enviado a los tesalonicenses era para saber de su fe, dice en el versículo 5. Respecto a la fe de los tesalonicenses. Ahora bien, ¿cuáles son las dos razones que da Pablo para enviar a Timoteo para saber de su fe? De acuerdo ahí al versículo 5. Hay dos razones. ¿Sí los pueden ver? Hay dos razones por las cuales Pablo envía a Timoteo para saber de su fe. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié ¿para qué? Informarme de su fe. No sea que ¿qué? Os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Dice, uno, para que no fuera que de alguna manera el tentador los hubiera tentado. Y dos, no fuera que el trabajo de Pablo hubiera sido en vano. Esa es la razón por la cual Pablo envió a Timoteo. Pablo ansiaba saber si habían sido tentados. Y así saber también si su trabajo había sido en vano. Probablemente Pablo consideraba que los hermanos de Tesalónica eran especialmente vulnerables a la tentación porque se habían convertido a la fe en Jesucristo recientemente. Y eso era entonces causa de la preocupación que él tenía, en cierta manera. Entonces Pablo también reconoció que el tentador, ¿quién es el tentador? El enemigo, Satanás, ¿verdad? Sin lugar a dudas, quería aprovechar de ese periodo de tiempo de sufrimiento contra ellos, como el caso de Job, ¿no? Donde Satanás quería tentar a Job. De igual manera también Satanás venía a tentar a los tesalonicenses para que renunciaran a la fe y al Señor Jesucristo entonces. Ahora solo pensemos por un momento. Pablo realizó un trabajo difícil ahí en ese lugar de Tesalónica, de acuerdo a Hechos 17. Y también en 1 Tesalonicenses 2:9 dice ahí, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Él trabajó constantemente en ese tiempo, un lapso de tiempo corto en el que estuvo él ahí. Él estuvo compartiendo y predicando el Evangelio. Ahora bien, si los tesalonicenses cedían a la tentación y abandonaban su fe, entonces eso significaría que todos sus esfuerzos, esos esfuerzos misioneros que había venido a sembrar ahí en ellos, vendrían a ser en vano. Y eso lo tenía preocupado Pablo hasta cierto punto. Ahora bien, versículos 6 al 10. Ahí vemos el reporte de Timoteo. ¿Qué noticias le trajo Timoteo a Pablo? ¿Cuál fue el reporte? ¿Qué noticias le trajo Timoteo a Pablo? Buenas noticias. ¿Qué noticias? Muy bien, ¿qué versículo está ahí? ¿En dónde?
Pues vean el versículo 6 para empezar. Dice, el reporte de Timoteo trajo buenas noticias. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias, dice, ¿de qué? De vuestra fe y amor, dice. Él les vino a dar el reporte de esa fe firme que ellos tenían y del amor que tenían entre ellos también. También, ¿qué más? Dice que dio el reporte, vino en el reporte que dio Timoteo. Y que siempre que nos recordáis con cariño. El reporte incluía que ellos tenían gratos recuerdos de Pablo. Porque sin lugar a dudas, el amor que él mostró al predicar el evangelio, al estar ahí con ellos, es algo que ellos apreciaron y lo retuvieron en su mente y en su corazón. Y algo que les vino a dejar gratos recuerdos entonces a ellos. Y eso es lo que Timoteo les viene a decir. Y luego, ¿qué más? Ahí en el versículo 6. Deseando vernos, dice, como también nosotros a vosotros. Ahí vean el reporte que da es de que el deseo de verlo. Ellos tenían el deseo de ver nuevamente a Pablo, tal y como él deseaba verlos, de igual manera, ¿verdad? Entonces era un reporte muy bueno. Él vino a informar y regresó sin lugar a dudas animado, ¿verdad? De haber visto esa fe y ese amor entre esos hermanos que apenas tenían poco tiempo de haber conocido, haber aceptado al Señor Jesucristo y de todo lo que ellos estaban haciendo. Pero ahora, ¿cómo afectó esta noticia a Pablo? ¿De qué manera afectó esa noticia a Pablo? Versículos 7 a 9. ¿Qué es lo que hizo esa noticia en Pablo? ¿Qué efecto vino a dar en la vida de Pablo esa noticia? Ese reporte que le trajo Timoteo. ¿Dónde está? ¿Qué versículo? Muy bien, el versículo 7 dice, consuelo, dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, vean lo que él estaba pasando. Tenían necesidades y aflicciones, pero aún así él estaba preocupado por esos hermanos en Tesalónica. Dice, fuimos consolados. Vea que el reporte que Timoteo le trajo a Pablo le vino a dar consuelo. ¿Por qué? Dice, ¿qué es lo que hizo que lo consolara? Por medio de vuestra fe, dice. Las noticias trajeron consuelo a Pablo en su aflicción. Le brindó consuelo en su aflicción y angustia al saber de su fe. Él se sintió vivo al saber de su firmeza en el Señor. Versículo 8. Dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Vean lo que hizo en Pablo. Le vino a traer consuelo en medio de su aflicción. Lo animó. Lo vino a sentirse nuevamente vivo al saber la firmeza que ellos tenían en la fe en el Señor. Y eso es algo que, sin lugar a dudas, solamente podemos imaginarnos lo que él pudo haber sentido al saber que ellos no se habían apartado del camino del Señor, que estaban firmes. Entonces él estaba, además de ser consolado, además de venir a sentirse vivo, ¿qué más vino a hacer en él? Versículo 9 al 10. Por lo cual dice, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Estaba indescriptiblemente agradecido y alegre, hermanos. Agradecido a Dios por ellos, por el gozo que le traían. ¿Y qué es lo que hizo él? Elevó una oración, ahí dice, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Y luego el versículo 10 dice, orando, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Después de comer? ¿Después de haber tomado una siesta? ¿O antes de irse a trabajar? De día y de noche, dice. De noche y de día. ¿Con gran qué? Insistencia. Quiere decir que él estuvo de día y de noche constantemente orando. Viene y trae alegría a su vida, pero
él viene y agradece a Dios por la vida de ellos. Y dice que estaba orando de noche y de día con gran insistencia. Eso nos tiene que dejar ver que en realidad las oraciones, hermanos, a veces no van a ser contestadas al instante. Dice, de noche y de día él estuvo orando por ellos. No sabemos cuándo nuestra oración va a ser contestada, pero que hay algo seguro, de que Dios escucha la oración. Amén. Y de que una u otra manera Dios también va a contestar la oración. Amén. Ya sea que diga que sí o que diga que no, pero Él va a contestar. Y aquí vemos que Pablo entonces estaba orando de noche y de día con gran insistencia, dice, para que veamos vuestro rostro. Él estaba orando a Dios para poder venir y viajar nuevamente para ir a visitarles. Y completemos lo que falta a vuestra fe, dice. Y no es de que ellos estuvieran flaqueando en la fe, sino más bien para reforzarlos en las cosas que tal vez necesitaban ser reforzados. Dice, para completar lo que falte a vuestra fe. Entonces Pablo viene, alza una oración e intercede profundamente por los creyentes de esa iglesia. Pero ¿por qué ora Pablo de noche y día? Para que pronto los viera, dice, y viniera a perfeccionar lo que faltaba en su fe. Con eso podemos entonces ver que la preocupación de Pablo por su crecimiento continuo estaba ahí. Y ahí lo dice, lo describe en el versículo 11 al 13. Ahí vemos la preocupación de Pablo por su crecimiento continuo de los hermanos. Dice, mas Él mismo, Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Él estaba pidiendo y clamando a Dios, Padre y nuestro Señor Jesucristo, dice. ¿Para qué? Para que dijera que su camino de nuevo para ir a visitarlos. Para que Jesús le guiara nuevamente hacia los tesalonicenses. Esa era una petición dirigida tanto a Dios Padre como al Señor Jesucristo entonces, para que pudiera volver a visitar a los hermanos. Vean la preocupación de Pablo entonces. Entonces aquí vemos que no simplemente es bueno y suficiente orar, porque eso es lo que él estaba haciendo de día y de noche, dice, ¿verdad? Pero él también tomó acción, fue y envió a Timoteo. Entonces nosotros no nada más podemos estar orando, sino que también tenemos que ver de qué otra manera nosotros podemos también tomar acción con relación a esas personas, hermanos, que necesitan tal vez una palabra de aliento, o que se les visite, o que tienen alguna necesidad, para animarles a que sigan adelante. No simplemente de orar, hermanos, sino de orar y tomar acción también, entonces, ¿verdad? Para que el Señor también los haga crecer y abundar en el amor. Porque ahí lo que dice el versículo 12, dice, y el Señor os haga crecer, ¿qué? ¿Cómo quiere que los haga crecer en esta oración que Él pide a Dios? Que haga crecer y abundar, ¿qué? En amor, para que el Señor los hiciera crecer y abundar en amor, unos a otros y para con todos, dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo 13, ¿para qué? Para que sean, ¿qué? Afirmados vuestros corazones, irreprensibles, ¿en qué? En santidad delante de Dios nuestro Padre. Y para que estén listos, ¿cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con todos sus santos. Vean, el Señor está orando aquí, Pablo, para que el Señor entonces les hiciera crecer en abundancia de amor. Pese de que el reporte de Timoteo estaba diciendo que le habló y le dijo a Pablo que tenían gran amor y que también ellos tenían una gran fe. Pero Pablo inclusive sigue pidiendo porque abunde aún mucho más ese amor.
para que ellos sean reafirmados sus corazones y para que sean irreprensibles y vivan en santidad. Delante de Dios y para que estén listos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, dice. Ahora la pregunta es, ¿cómo está nuestra vida de oración? Vemos qué es lo que Pablo está haciendo aquí. ¿Cómo es de que él intercede y ora día y noche? Dice, ¿estamos usted y yo intercediendo por esos hermanos que andan en tribulación y angustia? ¿Estamos pidiendo a Dios porque dirija sus pasos? Estamos orando por aquellos hermanos de la Ciudad de México, por decirlo así también, para que Dios los mantenga firmes y estén ahí creciendo espiritualmente. Porque ellos están empezando allá, hermanos. Y sabiendo, nosotros también tenemos que interceder por ellos. Así como Pablo estaba intercediendo por la iglesia de Tesalónica. Estamos orando para que haya unidad y amor en nuestra congregación y por los que aún no están maduros espiritualmente o por los que aún no se han integrado a un ministerio en la iglesia.